Hola, buenos días. Bueno, he tenido algunos problemas técnicos antes de poder empezar a colgar la crítica constructiva de las fotografías con este ejercicio que os propuse para amenizar un poco el confinamiento al que estamos sometidos, quédate en casa. Así que bueno, estoy desbordado, he recibido muchísimas fotografías, lo cual agradezco, estoy muy contento. Debo tener ahora mismo unas 50 o 60 imágenes para comentar y lo que voy a hacer va a ser realizar el comentario haciendo capturas de pantalla, o sea, filmando mi propia pantalla de vídeo y utilizando Lightroom, que es el programa que yo suelo utilizar. Y voy a comentar tanto aspectos compositivos como aspectos del procesado del trabajo final con la imagen. Voy a intentar hacer 3 por día, ya veremos lo que nos depara el día a día, pero voy a empezar con estas 3 imágenes que he seleccionado, las he seleccionado por algún motivo. Esta primera fotografía es de Pablo, y Pablo me envió esta imagen realizada en el Gorongoro, en el cráter de Ngorongoro, y muestra un león macho. Y bueno, lo primero que suelo hacer es ver pues si tiene una calidad técnica suficiente. Vemos que tiene una buena definición cuando la ampliamos al 100%, eso es básico, porque la definición es algo que no podemos arreglar en el postprocesado. Y bueno, en cuanto a la composición, bueno, algo muy básico, veo que el sujeto está demasiado centrado. Hay veces en los que hay ocasiones en las que podemos romper las reglas básicas de composición, pero en este caso no le veo una justificación al hecho de poner a nuestro sujeto tan centrado y tan solitario, ahí, perdido en el medio del encuadre. Así que me voy a permitir reencuadrar esta imagen con la herramienta de reencuadre, y voy a hacerlo en este caso siguiendo las proporciones de la imagen, aunque no siempre es necesario. Fijaros, lo que voy a hacer es descentrar al sujeto. En este caso lo voy a descentrar, por supuesto, a la izquierda del fotograma para darle espacio a su mirada, que está mirando hacia la derecha. Puedo descentrarlo arriba o abajo, en este caso yo creo que me gusta más descentrarlo abajo, es decir, con el león arriba a la izquierda. Respecto al reencuadre, dejadme que os diga algo. Hay fotógrafos que dicen que reencuadrar no es lícito, que reencuadrar nos hace peores fotógrafos. Yo discrepo completamente. Además, no dejéis que os digan lo que podéis y lo que no podéis hacer. Dejar que os aconsejen, por supuesto, pero luego vosotros podéis aplicar esos consejos o no, porque los autores de la fotografía sois vosotros. Así que el aplicar un reencuadre para mí es algo lícito, simplemente lo estás haciendo en un proceso posterior. El proceso de la fotografía es todo. El proceso fotográfico no acaba en el momento de hacer clic en el botón disparador de vuestra cámara, sino que el proceso fotográfico en realidad acaba en el momento que mostráis la imagen al público. Por lo tanto, lo que hay detrás de ese proceso no tiene por qué ser menos o más lícito o menos o más prohibido. Yo la única limitación que me pongo es que el archivo final, una vez reencuadrado, tenga la calidad suficiente como para ser mostrada en el público, para ser mostrada al público. Es decir, si nos vamos al panel de biblioteca, aquí vemos las dimensiones originales de nuestra fotografía, son 7000 por 5000 píxeles, y la imagen reencuadrada tiene 5000 y pico por 3000 y pico píxeles, es decir, que tiene una calidad suficiente para utilizarla incluso impresa en una revista. Pero si tuviéramos menos píxeles, una vez reencuadrada la imagen, bueno, lo que tendríamos que preguntarnos es cómo vamos a mostrar esta imagen. Si la vamos a mostrar a través de redes sociales y tenemos una foto de 2000 por 1500 píxeles, seguramente sería una foto que no tendría suficiente calidad como para ser impresa en una revista o en un libro, pero sí tendrá la suficiente calidad como para ser mostrada en redes sociales, en Instagram, en Facebook, etcétera. Por lo tanto, yo la daría perfectamente por buena para enseñarla pues a través de esas redes sociales, y no la podríamos imprimir. ¿Pero por qué no? ¿Quién nos está diciendo que no? Vamos a ver. Vosotros sois los autores de vuestras fotografías y tenéis que hacer con ellas lo que vosotros queráis. El único límite que yo me autoimpongo, porque yo pertenezco a la corriente fotoperiodística, es el hecho de que la fotografía final mantenga la esencia y sea fiel a lo que estábamos viendo en la situación real. Y en este caso lo es completamente fiel. El hecho de reencuadrarla más o menos a través de
el procesado no deja de que la imagen refleje algo que estaba sucediendo en la realidad, ¿no? Fijaros en la esquina inferior derecha, incluso tenemos una zona algo más borrosa que podríamos eliminar. En este caso, a lo mejor podríamos hacer un reencuadre un poquito más cuadrado, y de este modo nos evitamos esta parte de aquí, ¿veis? Ya la tenemos. Ahora sí, yo le voy a dar un poquito más de color. Yo soy un fotógrafo bastante saturado, me gustan las imágenes saturadas, y tenemos una zona demasiado expuesta, así que vamos a sobreexponerla un pelín. Vamos a estirar el histograma dándole un poquito más de blancos y de negros, ¿vale? Pensad que el procesado que estamos haciendo es un procesado que estamos haciendo en 1 minuto, ¿vale? Pero yo daría por acabada la imagen algo así, por ejemplo, ¿eh? Fijaros en el antes y en el después, aquí la tenéis. Vamos a pasar a la siguiente foto. Esta foto es de Xavi. Xavi se hace llamar Xavi Suprunamán en Instagram. Y Xavi me preguntaba que no, en su correo, al enviarme la foto, me decía que no conseguía sacar color y saturación en el momento de realizar el disparo en cámara. Bien, dejarme primeramente que mire si esta imagen tiene suficiente definición. Sí, tiene buena definición. Podríamos tratar un pelín el ruido y un pelín la máscara de enfoque, pero eso no me preocupa en absoluto. Bien, Xavi, tengo que decirte que no estás haciendo nada mal. Tenemos que cambiar el concepto mental cuando disparamos las fotografías en el formato RAW, que es como tú las has disparado. Esta imagen de un bosque otoñal es una imagen en formato RAW. Vamos a ver, si disparamos en formato JPG, podríamos hacer una equivalencia a cuando antes los fotógrafos de la época analógica disparábamos diapositiva. En diapositiva o en formato JPG sí que tenemos que intentar acabar nuestra fotografía en cámara, y sí que tenemos que intentar conseguir el contraste, el equilibrio del color y la saturación lo más parecido posible a como nosotros queremos que sea la imagen final, o lo más parecido posible al paisaje que estamos viendo. Porque esa imagen en JPG, igual que sucedía con la diapositiva, va a tener muy poco margen en el procesado. Sin embargo, disparando en RAW esto cambia completamente, diametralmente. En formato RAW nosotros no tenemos, nuestro objetivo no es conseguir una imagen bonita visualmente en la pantalla de nuestra cámara en el momento de apretar el botón disparador. No, no es eso. Nuestro objetivo cuando disparamos en formato RAW es el de conseguir un archivo con la máxima información posible. Fijaros, aquí tenemos un histograma perfecto, no tiene saltos, no tiene zonas sobreexpuestas porque no llega a la derecha, y es cierto que no tiene negros, de ahí esta falta de contraste, pero no importa, porque esta imagen en formato RAW requiere de un procesado, de un revelado. La mayoría de imágenes en formato RAW requieren de un procesado, y por eso es un archivo intermedio. De ahí su nombre, RAW, que significa crudo. Tenemos que cocinarlo al postprocesar, y eso no tiene que significar que sea algo éticamente incorrecto. Es decir, no estamos manipulando, ni estamos retocando, ni estamos alterando. Simplemente con el postprocesado, aquí en el panel de revelado de Lightroom o de cualquier otro programa que utilicéis, lo que vamos a hacer es trabajar mucho mejor el contraste, los negros, la saturación del color, etc. Así que bien, Xavi, tenemos esta imagen. Antes que nada, Xavi aquí lo que ha hecho es un tapiz de color, un mosaico, un estampado sin fin, porque no vemos el horizonte, ni vemos elementos distorsionantes. Es un tipo de fotografía que a mí me gusta mucho, el trabajar el paisaje con un teleobjetivo para abstraer pequeños fragmentos de ese paisaje, y a mí el encuadre me gusta. A lo mejor me molesta un poquito la esquina superior izquierda, porque tenemos un prado que aparece entre árboles y que, bueno, que me atrae negativamente la vista. Así que lo que podemos hacer es recortar un pelín por aquí, ¿veis? Y como en la imagen anterior, eso no tiene por qué suponer algo ilícito o malo. Y ahora sí,
Ahora vamos a intentar ganar todos los negros que Xavi ha perdido, porque fijaros que el histograma en su parte izquierda no tiene nada de información, así que ahí, bueno, primero le voy a dar un pelín de saturación de color tocando la intensidad, por ejemplo ahí, luego lo ajustaremos más si cabe. Ahí me voy un poquito a los negros, fijaros como el histograma ya se me ha alargado más, ya tengo información en las zonas oscuras, bien. Esto ya es otra cosa, ¿eh? Tengo demasiados magentas en las hayas estas que han perdido la hoja, tengo demasiados magentas, así que voy a rebajar el magenta general de la imagen, ahí por ejemplo, y le voy a dar un poquito más de temperatura de color, ¿vale? Ahí por ejemplo, voy a subir un pelín más los negros, muy bien, y yo diría que esto ya se empieza a asemejar un poquito más a la imagen que Xavi tenía enfrente de sí. Voy a rebajar los magentas aquí, por los canales de color. Esto hace que baje el magenta solamente de las zonas magentas y no de toda la imagen, como sucedía antes cuando estaba tocando el matiz. El matiz baja el magenta o lo sube de todo el encuadre. Aquí, fijaros, lo que voy a hacer es bajar el magenta ligeramente solamente de las zonas donde hay algo de magenta, ¿eh? Y ahora sí, ahora yo diría que esta imagen ya la tenemos más o menos acabada. Fijaros qué diferencia, pensad que estamos haciendo un revelado en un minuto y que a lo mejor revelándola un poquito más podríamos tener mejor resultado, pero bueno, intento comentar más fotografías en poco tiempo, así que me limito a un revelado muy superfluo. Y vamos a pasar a la tercera imagen. La tercera imagen me la envía Monse. Monse es una persona que viaja conmigo, y esta fotografía, en mis viajes fotográficos, y esta fotografía recuerdo perfectamente que es una zona muy bonita que fotografiamos en el pasado mes de octubre en el Yosemite National Park en California, en uno de mis últimos viajes fotográficos. Bien, Monse, yo creo que el encuadre aquí no lo hemos acertado demasiado bien. Fíjate por qué. Primera, la parte de abajo tiene cierto interés porque tenemos esta zona erosionada que es muy bonita y a lo mejor me hubiera gustado ver qué continuaba por aquí abajo, y sin embargo el cielo carece completamente de interés, así que yo hubiera desencuadrado un poco la línea esta del límite de la roca con el cielo y la hubiera puesto en el tercio superior izquierdo, con lo cual hubiera dado menos importancia al cielo y más importancia a la parte de abajo. Ahora ya lo hemos hecho, ya no tiene remedio, pero vamos a ver cómo lo podemos arreglar. Sin duda quiero eliminar un poquito la zona esta de arriba que no me aporta nada de nada, ¿vale? Le voy a dar un poquito más de saturación de color, esto era al atardecer, lo recuerdo muy bien, así que tenía muy buena luz, ¿vale? Y podríamos hacer algo así. Voy a eliminar este árbol que asoma por aquí, que también me molesta ligeramente. Lo voy a eliminar reencuadrando, a lo mejor podemos descentrar el árbol si eliminamos este árbol de aquí sin cargarnos esta curva del meandro, ¿eh? ¿Veis? Ahora ya tengo el árbol ligeramente descentrado, tengo un poquito más de saturación de color. Y Monse, lo siguiente que aprecio es que no hemos gestionado muy bien la profundidad de campo, porque tienes este árbol de aquí detrás no tiene un buen foco y tu primer plano tampoco está perfectamente enfocado. Probablemente no has utilizado una apertura de diafragma acertada o no has trabajado correctamente la distancia hiperfocal. Dejarme ver en el módulo de biblioteca qué diafragma utilizó Monse. Efectivamente, utilizó un 7,1, un f7,1. Yo aquí hubiera forzado un poquito a f11 o f16, ¿vale? Con lo cual hubiéramos tenido el árbol, ¿veis? Que carece de definición, hubiéramos tenido la profundidad de campo mejor aprovechada, enfocando bien el primer plano y a la vez el árbol del fondo. Y esta es la imagen anterior y la imagen revelada, ¿vale? Bien, chicos, espero que os haya gustado este comentario. Iré comentando las fotos a medida que pueda, y siempre pensad que mi comentario es un comentario muy subjetivo, que vosotros podéis pues incorporar los recursos que yo os doy a vuestros conocimientos o no, porque vosotros sois los fotógrafos, autores de estas imágenes, y mis comentarios son siempre subjetivos.
Otro fotógrafo os podría hacer comentarios distintos, porque al final es mi visión personal, que es una visión bueno, pues eso, muy unidireccional, y que, bueno, lo único que pretenden estas críticas constructivas es amenizar este periodo de confinamiento y aportaros algunos conocimientos para que mejoréis vuestras fotografías. Hasta pronto y muchos ánimos.